La luz de la mañana se filtraba a través de las delgadas cortinas de tul, iluminando la vieja mesa de la cocina, donde yo y Víctor solíamos tomar té. Llevábamos 40 años con esa costumbre. Sobre la mesa había 3 carpetas, mi futuro y el futuro de mis hijos. A mis 65 años me decidí a cumplir el último deseo de mi esposo. Luz, entrégales todo mientras estás viva, que lo disfruten y tú estarás tranquila. Víctor se fue hace 3 años, un infarto fulminante, y sin él, el departamento parecía demasiado grande, demasiado vacío. Acomodé el mantel, ya desgastado en los bordes, y abrí la primera carpeta. Documentos del terreno con casa grande en la ciudad. Será para Irene, mi hija mayor. La segunda carpeta era para Alejandro, mi hijo. Una casa de campo a 40 kilómetros y el garaje con su viejo coche. La tercera era para Marina, la menor. Los ahorros y un pequeño departamento cooperativo que compramos con Víctor en los años 90. Sonreí, imaginando la alegría de los niños. Víctor siempre decía, da con las manos tibias, Luz, no con las frías. El timbre de la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Irene, siempre puntual. Me acomodé el cabello, alicé el vestido y fui a abrir. «Mamá, hola», dijo Irene, dando un beso al aire cerca de mi mejilla. A sus 43 años, se parecía mucho a mí de joven. El mismo cabello castaño, los mismos pómulos, pero en sus ojos había una dureza que yo nunca tuve. «¿Ya llegaron Alejandro y Marina?», preguntó mientras entraba al recibidor. «Todavía no», respondí. «¿Sabes cómo es Alex? Siempre llega tarde. Y Marina viene directo del autobús». Irene suspiró, dejando su bolso sobre el sofá. «Lo de siempre. A las 2 en punto ya estábamos todos en la mesa». Alejandro tamborileaba nervioso con los dedos sobre su taza de té. A sus 38 años aún no encontraba su camino. A veces mecánico, otras veces administrador y a veces sin empleo. Marina, mi hija menor, estaba callada, con las manos sobre el regazo. A sus 34 años era maestra de primaria, amaba su trabajo, aunque no le diera mucho dinero. Tosí un poco, sintiendo los dedos temblorosos. Los reuní porque tomé una decisión importante. Su padre siempre decía que hay que dar con las manos cálidas. Por eso decidí repartir los bienes ahora, en vida, para ver cómo se alegran. Un silencio pesado llenó la sala. Alejandro se irguió. Marina levantó las cejas sorprendida. Irene no se movió, pero sus ojos brillaron con una chispa distinta. «Irene», le acerqué la primera carpeta. «Siempre te gustó esta casa. Aquí creciste, aquí celebramos tus 18 años. Es tuya». Irene sonrió levemente, pero rápidamente ocultó la emoción. «Gracias, mamá. No lo esperaba». «Alejandro», me volví a mi hijo. «Te quedas con la casa de campo y el garaje. Siempre te gustó trastear allí». «Mamá, yo...» Alejandro se atragantó un poco. Sus ojos se humedecieron. «Gracias». «Y a ti, Marina», la miré con ternura. «Los ahorros y el departamento. Sé que sueñas con abrir un centro infantil». Marina se llevó la mano a la boca. «Mamá, es demasiado. Yo no puedo. ¿Puedes?» «Me he quedado con lo necesario para vivir tranquila», sonreí. «Es lo que tu padre y yo siempre quisimos». Por la tarde, firmamos los papeles con el notario. Irene pidió una botella de vino caro. Alejandro propuso un brindis. Marina me ayudó a limpiar la mesa y me susurró. «¿Estás segura, mamá?» Le apreté la mano. «Segura, mi amor». Uno por uno se fueron. Alejandro dijo que tenía turno temprano. Marina se apresuró al autobús. Irene se quedó, dando vueltas por la casa, como midiendo dónde iría cada cosa. «Mamá, ¿cuándo planeas mudarte?», preguntó con tono casual, arreglando una cortina. «¿Mudarte?», me desconcerté. «Sí, Sergio y yo queremos empezar la remodelación. Los niños necesitan más espacio». Me quedé en silencio. En mis planes estaba quedarme aquí, al menos por un tiempo. No lo había pensado. Irene sonrió, pero sus ojos se mantuvieron fríos.
Ven, quiero mostrarte algo. Me tomó del brazo y me llevó por la cocina, hacia la salida al patio. Al encender la lámpara, se iluminó nuestra vieja casita, más bien un cobertizo, donde Víctor guardaba herramientas. «Podemos adaptarlo para ti», dijo Irene, señalando el espacio. «Le pondremos una estufa, arreglaremos el baño. Será acogedor». Su voz se volvió más suave, pero ese tono me dio escalofríos. «Al fin y al cabo, mamá, no necesitas tanto espacio, ¿verdad?» Me quedé parada, sintiendo cómo el frío de la tierra me calaba los pies. Las paredes parecían cerrarse. Mi hija, mi propia hija Irene, me proponía irme a vivir a un cobertizo. «Ya hablé con un maestro», continuó Irene, sin notar mi silencio. «Comenzará la próxima semana». Tenía un nudo en la garganta, pero asentí. Una lágrima cayó por mi mejilla, pero me giré para que no la viera. 2 semanas después de firmar los papeles, estaba en lo que Irene llamaba mi habitación. El cobertizo había sido remodelado de forma apresurada. Una cama de fierro contra la pared, una cómoda vieja, una mesita con una lámpara, en un rincón, un baño portátil y una ducha separada con una cortina plástica. El piso seguía siendo de cemento, apenas cubierto por una alfombra delgada. No servía contra el frío. «Perfecto», dijo Irene cuando se fueron los obreros. Ni siquiera preguntó si estaba de acuerdo. A la mañana siguiente me despertó el ruido de camiones. A través de la ventanita empañada del cobertizo, vi cómo unos hombres sacaban muebles del departamento. Mi mesa del comedor, la que Víctor y yo compramos en nuestro primer año de casados. El armario con puertas talladas, herencia de mi abuela. El sillón donde Víctor leía el periódico cada tarde. «Estamos renovando el estilo», explicó Irene al verme mirar. «Sergio piensa que esos muebles viejos dan mal aspecto». Asentí, tragando el nudo en la garganta. ¿Qué podía decir? Ya no era mi hogar. Ese mismo día intenté entrar por la puerta principal del departamento para llenar una botella de agua. La llave no giró. «¡Ay! Olvidé avisarte», apareció Irene en la puerta. «Cambiamos las cerraduras. Por seguridad. Usa la puerta trasera desde el patio. Te dejaré agua en el refrigerador». El refrigerador era pequeño, como de dormitorio universitario, arrinconado en una esquina del cobertizo, como si no fuera la madre de 3 hijos, sino una inquilina incómoda. Los días comenzaron a fundirse en uno solo. Irene había dicho a sus hijos, Maximiliano de 10 años y Luisa de 8, que no molestaran a la abuela en su espacio. Mi espacio. El cobertizo, para ser exacta. Una mañana Irene tocó a las 7 en punto. «Mamá, necesito ayuda. Cuida a los niños. La niñera está enferma y tengo una reunión importante». Por supuesto, asentí. Eran mis nietos. «Perfecto. Ya desayunaron. Max debe terminar tarea y Luisa practicar su violín. Vuelvo a las 4». Al mediodía los niños tenían hambre. Abrí el refrigerador. Medio litro de agua y una bolsa de galletas. «Abue, ¿vamos a la casa grande?» «Aquí no hay espacio y tampoco comida», dijo Luisa. «No tengo llave, amor», respondí. «¿Pero tú no vives allí?», frunció el ceño Maximiliano. «Vivo aquí», señalé el cobertizo. «La casa grande es ahora de tus papás». Luisa hizo un gesto de disgusto. «Eso es raro. ¿Por qué la abuela vive en un cobertizo?» No supe qué responder sin hablar mal de su madre. Terminé pidiendo pizza con mi tarjeta, la misma que estaba ligada a los ahorros que le había dado a Marina. Irene volvió a las 5:30, no a las 4. «Mamá, ¿en serio?», frunció el ceño al ver las cajas de pizza. «No deben comer comida chatarra entre semana». «Tenían hambre», respondí en voz baja, «y no tengo acceso a la cocina». Irene suspiró de manera teatral. «Podrías haberme llamado. No quería interrumpir tu reunión». Esa noche, sentada en la cama escuchando el zumbido del viejo refrigerador, me envolví en el cardigan de Víctor. El frío calaba los huesos. La prometida aislación térmica nunca llegó. Me preguntaba cómo todo había salido tan mal y qué debía hacer ahora. A la mañana siguiente desperté con fiebre y dolor de garganta. Cada paso era un esfuerzo. Le escribí a Irene. «No me siento bien. ¿Podrías traerme té y medicinas?».
Pasaron 3 horas sin respuesta. Llamé. Contestador automático. Por la tarde el malestar aumentó. Temblaba bajo la frazada delgada. Desesperada escribía a Alejandro y Marina, intentando no alarmarlos. Alejandro respondió primero. Mamá, estoy fuera de la ciudad. Regreso el viernes. Que te mejores. Marina llamó de inmediato. Mamá, apenas hablas. ¿Has tomado algo? ¿Irene fue a verte? No, admití. Quizá está ocupada. Esto es indignante. La llamaré ahora mismo. 1 hora después apareció Irene, con una caja de paracetamol y una taza de té ya frío. Marina dijo que estabas enferma. Mantuvo distancia. Dejé sopa en el microondas, en la terraza. La calientas después. Se fue sin preguntar cómo me sentía. Esa noche, en la oscuridad, lloré. Cuando mi hija se volvió una desconocida. Cuando me convertí en una carga. Al día siguiente, aunque la fiebre bajó, mi alma seguía aplastada. Sintiéndome un poco mejor, comencé a revisar las cajas que había dejado apiladas al mudarme. Entre ropa y recuerdos, encontré la vieja maleta de Víctor cerrada con un pequeño candado. Una vez mencionó, si algo me pasa, la llave está en el cajón con los gemelos. Pero ese cajón, como el resto del mueble, seguramente estaba ya en la basura. Irene había tirado casi todo, pero el candado se veía débil. Recordé que Alejandro de joven se entretenía abriendo cerraduras. Usé un pasador. Tras varios intentos, el candado cedió. Dentro había álbumes de fotos que jamás vi, carpetas con documentos y un sobre con mi nombre en la letra de Víctor. En la portada decía, abrir cuando todo esté perdido. Me senté en la cama, temblando, y abrí el sobre. La voz de Víctor revivió en cada línea. Mi querida Luz, si estás leyendo esto ya no estoy, y algo ha salido mal. Siempre quise que esta carta quedara cerrada, pero conozco demasiado bien a nuestros hijos. Irene heredó tu belleza, pero no tu corazón. Alejandro vive buscando su lugar. Marina teme hasta su propia sombra. Rezo para estar equivocado, pero si abriste esta carta es porque te fallaron. Quizás te hirieron profundamente. Escucha, me anticipé. Siempre fuiste muy confiada, veías lo mejor en ellos. Por eso te amé, pero por eso también me preocupaba. Primero, todo lo que diste puedes recuperarlo. En las escrituras de donación, página 4, inciso B, hay una cláusula. Establece que puedes anular la donación si no te brindan respeto y cuidado. Nuestro abogado, Miguel Hernández, insistió en incluirla. Segundo, aseguré tu futuro. En el banco hay una caja de seguridad, número 128. La llave está en el doble fondo de esta maleta. Allí están los documentos de un departamento que compré hace 5 años, cuando me diagnosticaron problemas cardíacos. Es pequeño, pero acogedor. También hay cuentas a tu nombre. Luz, amor mío, diste todo. Tu corazón, tu alma. Es hora de protegerte. Me duele no poder cuidarte más. Nuestros hijos no son quienes soñamos, pero aún puedes vivir con dignidad. El respeto se gana. Ellos han perdido el derecho a tu generosidad. Eres más fuerte de lo que crees, siempre lo fuiste. Con amor eterno, Víctor. Apreté la carta contra el pecho y rompí en llanto. Víctor lo sabía. Previó esta traición. Y me dejó una salida. El peso que cargué por semanas se alivió. Busqué el fondo falso de la maleta. Allí estaba. Una pequeña llave con una etiqueta. 128. Reí, casi con locura. Irene creía haber ganado, pero Víctor la venció desde la tumba. A la mañana siguiente tomé un taxi y fui al banco. No avisé a Irene. Ella apenas notaba dónde estaba. En la caja de seguridad había todo lo que Víctor prometió. Papeles de un nuevo hogar, cuentas bancarias con buen saldo, llaves. El taxista, un hombre mayor de ojos bondadosos, me llevó hasta la dirección del nuevo hogar. Era una casa pequeña, de un piso con postigos azules y jardín florido. No era tan grande como la nuestra, pero al verla se me llenaron los ojos. Era mía, solo mía. La llave giró suavemente en la cerradura. Por dentro la casa olía a pintura fresca. Las habitaciones vacías esperaban que yo las hiciera mías. 3 recámaras, un baño, cocina con estufa nueva,
una pequeña terraza que daba a unos manzanos. Recorrí cada espacio tocando las paredes, abriendo ventanas, imaginando dónde pondría un sillón, una maceta, una mesa. Pasé horas sentada en el suelo de la que sería mi habitación, pensando. Víctor me había dado una salida, pero ahora, ¿qué hacer? Una parte de mí quería ir con Irene, lanzar los documentos sobre la mesa y reclamar lo que era mío. Pero otra parte anhelaba tranquilidad, un nuevo comienzo, sin dolor ni humillación. Al caer la tarde, regresé al cobertizo. Iba a planearlo todo. Irene me esperaba en la puerta, con los brazos cruzados. ¿Dónde estabas?, me soltó con tono acusador. Vine a buscarte y no estabas. Reprimí el impulso de preguntarle desde cuándo le preocupaba mi paradero. Tenía asuntos que atender, contesté con calma. ¿Qué asuntos? ¿Y si los niños te necesitaban? Como siempre, se trataba de su comodidad, no de mi bienestar. La miré con una nueva seguridad que no sentía desde hacía tiempo. Lo tendré en cuenta. Irene frunció el ceño, inspeccionando el cobertizo con la mirada. Mamá, estuve pensando, deberíamos formalizar el acuerdo de convivencia. Ya sabes, tu estancia aquí, a cambio de apoyo con los quehaceres. ¿Acuerdo? Sentí que la sangre se me congelaba. Nada complicado, dijo ella con desdén. Cuidar a los niños después de la escuela, limpiar un poco, tal vez regar el jardín. Tú amas las flores, ¿no? La observé. En sus ojos no había ni una chispa de cariño. Ya no era una madre. Era una niñera sin sueldo, una empleada doméstica, una jardinera. Lo pensaré, dije en voz baja. Sergio ya pidió al abogado que prepare el documento. Lo firmamos el fin de semana. Se giró hacia la puerta, pero antes de irse agregó. Casi lo olvido. Mañana vienen unos invitados. Podrías hacer tus famosas albóndigas. A todos les encantan. Cerró la puerta. Yo me dejé caer sobre la cama, con la carta de Víctor apretada en el bolsillo. Era momento de elegir, seguir siendo la criada en un cobertizo, o recuperar mi vida, como Víctor quiso. La mañana siguiente amaneció clara, igual que mis pensamientos. La impotencia que me había ahogado toda la semana se transformó en determinación. No iba a firmar nada de lo que Irene proponía, no iba a pasar el resto de mis días sirviéndole, pero debía actuar con inteligencia. Irene era calculadora, y si percibía mi intención, podía obstaculizar mis planes. Así que hice las albóndigas. Sonreí cuando me dejó entrar a su nueva casa para cocinar. Piqué cebolla, freí la carne, acomodé la masa, mientras ella me observaba, satisfecha de que su madre seguía en su lugar. Incluso acepté servir la comida a sus invitados, interpretando el papel de la abuela amorosa que ama ayudar. Mamá está encantada con su casita, decía Irene entre risas, mientras me daba palmaditas en la mano delante de los demás. Para su edad es ideal, tranquila, todo a la mano. Yo sonreí forzadamente, sirviendo el jugo, esperando el momento justo. A la mañana siguiente, fui al teléfono público junto a la tienda y llamé al despacho de Miguel Hernández, el abogado que Víctor había mencionado. La secretaria se sorprendió, pero me agendó para ese mismo día. Miguel, un hombre de unos 50 años, se levantó cuando entré a su oficina. «Doña Luz, qué gusto verla. ¿Cómo se encuentra?» «No muy bien, Miguel», respondí apretando mi bolso. «Tenemos que hablar sobre la donación». Él asintió, como si lo hubiera anticipado. «¿Cómo ha ido con sus hijos?» «Mal», admití, y le conté todo. El cobertizo, la comida racionada, el trato de Irene. Su expresión se oscureció. «Esto es justo lo que temía Víctor». Abrió una carpeta y encontró la página indicada. Aquí está. Artículo 578 del Código Civil. El donante puede revocar la donación si el beneficiario pone en riesgo su dignidad o bienestar. Víctor insistió en incluir esta cláusula. Respiré hondo. Vivir sin calefacción, sin acceso al hogar, encerrada en un cobertizo, ¿cuenta como eso? Sin duda alguna, respondió Miguel con firmeza. Pero, Luz, esto generará conflicto, especialmente con Irene.
Lo entiendo, pero necesito opciones. Durante una hora hablamos del proceso. Documentar las condiciones, notificar legalmente a los hijos, presentar la solicitud ante un juez. No sería rápido, pero Miguel confiaba en que ganaríamos. Víctor lo pensó todo, dijo. Él quería asegurarse de que usted estuviera protegida. Salí de la oficina con una mezcla de miedo y gratitud. Aunque ya no estaba, Víctor seguía cuidándome. Durante las siguientes 2 semanas, me dediqué a reunir pruebas, fotografías del cobertizo, el piso de cemento, el baño separado con una cortina, el refrigerador vacío. Llevé un diario, anotando cada palabra de Irene, cada exigencia. Grabé sus frases con una vieja grabadora. Haz las albóndigas. Cuida a los niños. Usa la entrada trasera. Abrí una nueva cuenta bancaria y transferí el dinero que Víctor dejó. Viajé varias veces a la casa nueva. Encargué cerraduras más seguras y una alarma por si acaso. Llamé a Alejandro y Marina. A él lo noté distraído. Se disculpaba por no estar más presente, pero no se comprometió. Marina fue distinta. Mamá, estaba tan preocupada. Irene se ha comportado terrible contigo. ¿Lo sabías? Lo sospechaba. Cuando te enfermaste ni se acercó. Y la semana pasada no me dejó entrar a verte. Puso excusas. Su rabia me confortó. Al menos una de mis hijas me veía como persona. Voy a arreglar esto, le aseguré, pero quizá necesite tu ayuda. La tienes, respondió sin dudar. El día antes del encuentro fui al cementerio. Las hojas otoñales cubrían los caminos. Me senté junto a la tumba de Víctor, sintiéndolo cerca. Lo sabías, ¿verdad? Sabías que ella iba a hacer esto. El viento me respondió, acariciando las ramas. Mañana voy a defenderme. Voy a recuperar lo mío. No por venganza, porque es lo correcto. Toqué la lápida fría con su nombre grabado. A lo lejos, una pareja de ancianos se tomaba de las manos frente a otra tumba. Me pregunté si sus hijos los cuidaban. Esa noche organicé todos los documentos, fotos, diario, grabaciones, escritos de Miguel. Al día siguiente, Irene iba a descubrir que su madre no era tan fácil de someter. Envié un mensaje a Alejandro y Marina. Reunión familiar. Mañana a las 2 de la tarde en el departamento de Irene. Es importante, por favor, vengan. Marina respondió de inmediato. Allí estaré. Alejandro, 1 hora después. Haré lo posible. Esa noche, mientras me acostaba, escuché a Irene y Sergio hablar del baño. De mi baño, donde cada mañana Víctor y yo compartíamos el día. Va a quedar hermoso, decía Irene. Esos grifos de mamá ya estaban para tirarse. Por cierto, hablando de tu mamá, respondió Sergio. ¿Estás segura de que está bien ahí? Ya se viene el frío y el cobertizo es helado. Se las arreglará, dijo Irene con indiferencia. Es fuerte, y además tiene alojamiento gratis. Debería estar agradecida. Agradecida por ser expulsada a un cobertizo después de haber entregado su casa por amor. Cerré los ojos, recordando las palabras de Víctor. Eres más fuerte de lo que crees, Luz. El día de la reunión amanecí antes del alba. Dormí mal, repasando mentalmente lo que diría. Me puse el vestido rojo que tanto le gustaba a Víctor y el collar de perlas que me regaló en nuestro 30º aniversario. Ese día debía verme digna, no como una anciana rendida en un cobertizo. Al mediodía llegó Marina. La vi desde la ventana. Irene la recibió en la puerta. Intercambiaron palabras tensas. Irene ni se molestó en avisarme de su llegada, pero minutos después, Marina tocó la puerta del cobertizo. «¡Mamá!», me abrazó con fuerza, tan fuerte que casi me eché a llorar. Dios, esto es peor de lo que imaginaba. Miró alrededor. La cama, el inodoro con cortina, el refrigerador mínimo. Su rostro se torció de indignación. ¿Cómo pudo? Esto es inhumano. Hoy todo se resuelve. La tranquilicé tomándola del brazo. ¿Alejandro llegó? No. Pero escribió que venía en camino. Como siempre, tarde. Marina negó con la cabeza, los ojos vidriosos.
¿Por qué no nos dijiste antes? Te habría llevado conmigo. Necesitaba arreglarlo yo misma, y no quería preocuparte. A las 2 en punto, entramos al departamento. Irene abrió la puerta, y su sonrisa vaciló al ver la carpeta en mis manos. ¿Y eso? Lo hablamos cuando estemos todos, respondí con voz serena. La sala ya no era la misma. Los muebles nuevos, fríos. Era un lugar ajeno. Me senté en el sillón de siempre, junto a la ventana, donde solía sentarse Víctor. Sentí su presencia dándome fuerza. Alejandro llegó 15 minutos después, despeinado, agitado. Perdón, tráfico. Me dio un beso en la mejilla y se dejó caer en el sofá. ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Respiré profundo. Ahora que están los tres voy a comenzar. Los miré uno por uno. Hace 3 semanas les entregué todo, el departamento a Irene, la casa de campo a Alejandro, los ahorros y el apartamento a Marina. Lo hice creyendo que honrarían la memoria de su padre, que me respetarían, pero así es como vivo. Abrí la carpeta y pasé las fotos del cobertizo, el piso de cemento, el baño improvisado, el refrigerador casi vacío. Alejandro hojeó las imágenes, su rostro desencajado. Marina lo miraba todo con rabia contenida. Irene no dijo nada, pero su incomodidad era evidente. Cuando murió su padre, me dejó una carta. Continué sacando el sobre, para abrirla cuando todo esté perdido. La leí hace 2 semanas, y él, como siempre, se anticipó. Leí en voz alta fragmentos de la carta. La sala estaba en silencio. Solo se oía el reloj de pared. Víctor hablaba desde el más allá, señalando su amor, su preocupación, su visión clara de lo que podría pasar. Cuando terminé, el aire era espeso. Alejandro fue el primero en hablar. Irene, ¿es cierto que la dejaste vivir en el cobertizo? ¿Así nada más? Irene se irguió, ofendida. No necesita una casa entera. Es lógica. Además, lo remodelamos. No está tan mal. ¿Remodelaron? Exclamó Marina. ¿Una ducha con cortina es una remodelación? ¿Un baño sin puerta? Eso no es vida digna. No necesita lujos, gruñó Irene. Además, es mi casa ahora. La miré con firmeza. No, Irene. Según el contrato de donación, cláusula 3, inciso B, tengo derecho a revocar si no recibo respeto ni cuidado. Y tú lo rompiste. Irene palideció. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que anulo la donación, dije sin titubear. Ya es oficial. Miguel presentó los papeles. La sala estalló. Irene se puso de pie gritando sobre ingratitud. Alejandro preguntaba si habría consecuencias legales. Marina se quedó en silencio, pero sus ojos brillaban de orgullo. Irene tomó el contrato, leyó apresuradamente. Al llegar al punto indicado, su rostro se desfiguró. «Esto es trampa. No es legal». Miguel lo confirmó ayer. Todo está en regla. Irene se volvió hacia Sergio, quien no decía nada. Ella cambió de estrategia. Su voz se suavizó. «Mamá, entiendo que no estés cómoda. Podemos poner calefacción, arreglar el baño». «Ya basta, Irene». Levanté la mano. «Me mostraste quién eres. Para ti, las cosas valen más que las personas. Más que yo». Ella intentó una última súplica. «Por favor, invertimos tanto en el departamento. Todos creen que es nuestro hogar». Recordé las noches de frío, las lágrimas, sus palabras. «No necesitas tanto espacio». Me dolió, pero no dudé. «Debiste pensarlo antes de echarme al cobertizo». «¿Y ahora qué?», preguntó Alejandro. «¿Volverás aquí?» «Number tienen un mes para desalojar. Ya no es su casa». Irene salió hecha una furia. Sergio la siguió, en silencio. Desde la ventana los vi discutir afuera. Alejandro se pasó una mano por el cabello. «Mamá, no sabía. De verdad. Te creo». «¿Y ahora qué sigue?» «Recuperar mi vida». La primera semana después de la reunión fue difícil. Irene solo se comunicó a través de mensajes y de su abogado. Ella y Sergio comenzaron a empacar sus cosas, no por resignación, sino por rabia.
Sus discusiones se oían por la noche hasta el cobertizo. Marina se quedó conmigo, durmió en un colchón inflable junto a mi cama, sin querer dejarme sola. Su presencia era un bálsamo. Al tercer día, llegó Alejandro con un camión de mudanza. «No vengo a llevarme nada», dijo. «Vengo a ayudarte a mudarte si quieres». Me quedé pensativa. Legalmente podía volver al departamento, pero ver a Irene y Sergio haciendo maletas con resentimiento, oír sus quejas. Comprendí que lo que necesitaba era empezar de nuevo, sin hostilidad. «Sí, quiero irme a la otra casa», le respondí con claridad. Ese día, Alejandro, Marina y yo empacamos mis pocas cosas del cobertizo. Él miraba el lugar con una expresión de culpa. «Perdóname, mamá», me dijo al fin. «Debí llamarte más seguido, debí darme cuenta». «Tienes tu vida, hijo», le contesté doblando ropa. «Eso no es excusa, somos familia, te fallé». «Sí», admití sin enojo. «Pero estás aquí ahora». Él asintió, aceptando tanto la responsabilidad como la posibilidad de reparar. Al atardecer, ya estaba instalada en mi nuevo hogar. Pusimos mis pocas pertenencias, pero la casa aún se sentía vacía. «Mañana vamos por muebles», declaró Marina. «Este lugar será tuyo, mamá». Esa noche, acostada en un colchón, mirando el techo blanco, me pregunté si había hecho lo correcto. ¿Fui demasiado dura? Pero recordé las palabras de Irene. «Tú no necesitas mucho espacio». Y comprendí que lo único que necesitaba era respeto, dignidad y el valor de exigirlo. Las semanas siguientes estuvieron llenas de actividad. Llegaron los muebles nuevos, conectaron los servicios, conocí a los vecinos, me integré a un club de jardinería, hice amistad con una señora llamada Verónica y empecé a ayudar como voluntaria en la biblioteca. A mis 66 años, estaba construyendo una vida nueva, una que había elegido por mí misma. Alejandro venía seguido, a veces con su nueva pareja, una mujer amable y atenta. Marina me llamaba todos los días, y venía siempre que podía. Incluso mis nietos empezaron a visitarme. Sergio los traía, saludaba con cortesía y se iba sin hacer preguntas. Con Irene, la relación seguía distante pero educada. Ella necesitaba esa sacudida, aunque no estaba segura de que le cambiara el corazón. Un día, un año después, estaba en mi jardín admirando los primeros tulipanes cuando sonó el teléfono. Era un mensaje de Irene. «Mamá, estoy yendo a terapia. Estoy intentando entender por qué actué así contigo. No espero que me perdones, pero me gustaría hablar cuando estés lista». Dejé el teléfono a un lado y observé cómo una mariposa se posaba sobre una flor. ¿Estaba lista? Una parte de mí quería seguir a distancia, protegerme, pero otra recordaba a la pequeña Irene, corriendo hacia mí con las rodillas raspadas, creyendo que mamá podía arreglarlo todo. Aprendí que el amor sin límites no es amor, es sacrificio, y que los límites sin compasión pueden volverse muros. Respondí el mensaje sábado, 2 de la tarde, Arete. «Tú no necesitas mucho espacio», dijo una vez Irene. Estaba equivocada. Yo necesitaba respeto, dignidad y el coraje de reclamarlos. Gracias a Víctor y gracias a mi propio camino encontré un hogar. No solo uno con paredes, sino una vida con sentido.